En una de las principales celebraciones del cristianismo, marcado hoy en día por árboles luminosos, Papá Noel, pesebres y reuniones familiares, resulta difícil ver algún vestigio de la cultura romana. Principalmente porque durante más de 5 siglos, el Imperio Romano fue un pueblo creyente en múltiples deidades. Pero que la Navidad se celebre en diciembre y sea una ocasión para reunirse con la familia, tiene mucho que ver con la influencia romana. Entonces, ¿cuál era el vínculo y por qué la Navidad se le debe tanto a Roma? La respuesta a esta pregunta se relaciona con una celebración romana particular, las Saturnales, el rito con que en el Imperio Romano se le daba la bienvenida al invierno. La elección del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con la Biblia, sino que fue una elección bastante consciente y explícita de usar el solsticio de invierno para simbolizar el papel de Cristo como la luz del mundo. Le explicó a la BBC Mundo Dharma McCulloch, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Oxford. Las costumbres de fiesta y desgobierno de las Saturnales en la misma época del año migraron naturalmente a la práctica cristiana, ya que en el siglo IV el cristianismo se estaba volviendo más prominente en la sociedad romana. Entonces iban a aceptarse mejor las nuevas creencias si no chocaban con sus antiguas costumbres no cristianas. Pero, ¿cuándo ocurrió este encuentro entre los ritos romanos y las celebraciones cristianas? ¿Y cómo llegaron hasta nuestro tiempo? Las Saturnales eran un festival que tenían los antiguos romanos para celebrar lo que ellos llamaban el renacimiento del año, cuando se cumplía el solsticio de invierno que en el calendario juliano, que rigió el imperio y a Europa durante siglos, se celebraba curiosamente el 25 de diciembre. Sin embargo, la fiesta comenzaba 8 días antes, el 17 de diciembre, cuando se les daba la vuelta a las normas que gobernaban ordinariamente. Los hombres iban vestidos de mujer y los amos vestidos de sirviente. Como podemos ver, era muy parecido a lo que son ahora las fiestas de carnaval, ¿no? Pero aquí es donde comenzamos a ver las similitudes. Las casas se decoraban con vegetación, se encendían velas y se entregaban regalos. Esta celebración se hacía en honor del dios Saturno, por eso el nombre de Saturnales, y se caracterizó siempre por la relajación del orden social y por una atmósfera de carnaval, señala la historiadora australiana Margaret Johnson. Johnson hace hincapié en que la celebración en honor a Saturno, cuando comenzaba el invierno, tenía un sentido. Saturno era la principal deidad para los romanos. Era el dios del tiempo, de la agricultura y las cosas sobrenaturales. Como los días se acortaban y de alguna manera la tierra moría de forma simbólica, era necesario que el dios del tiempo y la comida estuviera contento, señala la académica. Y como parte de esa tradición de congraciarse con el más allá y con los demás, se introdujeron los regalos. Como parte de las fiestas, los romanos intercambiaban regalos, velas, pantuflas de lana, gorros y hasta calcetines. Y lo hacían entre familias, mientras los esclavos disfrutaban de su tiempo libre. Pero la historiadora señala que además del festival de las Saturnales, los romanos tenían otra celebración, la del nacimiento del sol invicto o no conquistado, Natalis Solis Invicto, que se celebraba cada 25 de diciembre, de acuerdo con varios documentos de la época romana. En el almanaque del siglo IV, el calendario de Philocalus, se menciona la celebración de los Invictus el 25 de diciembre, que probablemente sea una referencia al sol invicto, afirma Johnson. Y en ese documento, donde se hace la primera mención a que el 25 de noviembre es el nacimiento de Jesús, añade la historiadora. Lo cierto es que hacia el final de la era romana, la Navidad ya formaba parte del calendario romano. Fue un proceso gradual, según señalan los historiadores, que tuvo que ver con una hibridación o amalgama de las tradiciones. Hacia mediados del siglo I los cristianos ya habían llegado a Roma y comenzaron a conformar la sociedad del imperio. A medida que el cristianismo arraigó más en el mundo romano y la antigua religión politeísta quedó atrás, los cristianos se adaptaron a estos ritos establecidos y los volvieron propios. Es muy plausible que hayan escogido esta festividad por su relación con el renacer, pero esta vez con el renacimiento de Cristo, que a la vez se le encomendaba la misión de redimirlos y llevarlos a la vida eterna. Ya en el siglo IV se dejó todo por escrito. Entre los años 330 y 353, el Papa Julio I fijó la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre, tal vez como una estrategia para convertir a los romanos. En el año 449, el Papa León I estableció esta fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús como una de las principales fiestas de la Iglesia Católica y finalmente el emperador Justiniano en el año 529 la declaró la fiesta oficial del imperio.